La idea para hoy es hacer un pequeño repaso, tal vez no tan pequeño, sobre lo que fue el bug de Audius, ¿sí? Fue hace 1 o 2 semanas, pero bueno, la realidad es que en Ethereum a veces suceden tantas cosas que un incidente que sucede 1 o 2 semanas antes, tal vez se vuelve viejo demasiado rápido, pero creo que hay cosas interesantes para revisar. Así que la idea de hoy es justamente, bueno, hacer un pequeño análisis de cuál fue el bug que ocurrió, cómo un atacante se aprovechó de eso y cómo luego Audius junto con Samsung pudieron al menos, no sé si recuperar, pero al menos frenar el ataque que estaba sucediendo. Bien, entonces vamos allá, voy a empezar revisando un poco lo que fue el post-mortem que publicó Audius. Después nos vamos a ir a algunas slides para repasar algunos conceptos y ver paso a paso cómo se puede haber detectado ese bug. Luego voy a ir mencionando algunas tools, vamos a hacer algunas recapitulaciones sobre las transacciones que ocurrieron. Y hecho eso, luego vamos a ver tal vez un camino alternativo y luego la resolución. Bien, entonces vamos ahí. La idea entonces es que esto fue fines de julio, 24 de julio de 2022, que se publica esto. El ataque fue, dice, 23 de julio. Dice que, bueno, un contrato de governance, un contrato de staking y un contrato de delegation para hacer voting en este governance fueron comprometidos debido a un bug en un código de inicialización de un contrato, ¿sí? Lo que permitió a un atacante ejecutar múltiples veces una función de inicialización, ¿sí? A partir de eso, el atacante lo que pudo hacer fue transferirse, acá menciona 18 millones de audio tokens, desde que estaban guardados en el contrato de governance. El atacante logra extraer esos tokens, ¿sí? Y después vas a saber uno que hizo a partir de eso. Menciono también que este conjunto de contratos habían sido al parecer auditados por una empresa de auditoría que se llama Open Zeppelin y otra empresa de auditorías de contratos que se llama Kudelski. Pero bueno, durante la auditoría, al parecer, según lo que dice este documento, no había sido encontrada esta vulnerabilidad. Bien, entonces vayamos a ver entonces cuál es la vulnerabilidad de la cual están mencionando. A mí, o sea, en este postmortem sí se habla bastante, pero bueno, mi idea es como hacerlo un poco más o menos, contar un poquito desde mi perspectiva cómo fue lo que pasó y ver este camino alternativo que les estoy comentando antes. Perfecto, entonces me voy a unos pequeños diagramas que tengo preparados. A ver, no hace falta ser expertos en contratos inteligentes, o sea, espero que tengan ya una idea sobre esto, espero que entiendan un poco qué es un proxy, qué es un delegate call, qué es un contrato de governance y demás. Si están como recién empezando, tal vez este no sea el video, el mejor video para los principiantes, ¿sí? Les recomiendo por ahí, después dejo algunos links en la descripción para entender, no sé, qué es un contrato de un proxy, qué es upgradability y ese tipo de cosas. Bien, dicho eso, asumo ciertos conocimientos al respecto y repaso muy rápido para que estemos en la misma página sobre qué estamos hablando cuando digo proxy, cuando digo delay call, cuando digo contrato de implementación. Bien, entonces tenemos en general, digo, cuando hacemos upgradability a través de un cierto tipo de proxies, tenemos el proxy que está haciendo delay calls a una primera implementación, por ejemplo. Hay una cierta función con ciertos privilegios que permite actualizar, ¿sí?, la lógica a la cual apunta ese proxy. Y una vez que se hace eso, esto probablemente lo llame una cuenta privilegiada, por ejemplo un contrato de governance. Y una vez que se cambia la implementación, bueno, ahora el proxy apunta a una nueva lógica de negocio y probablemente yo tenga un fix, tenga un nuevo feature o lo que sea que se actualizó en el sistema, ¿sí? Bien, en el caso de Audius sucedía algo similar. El contrato de governance, de hecho, estaba implementado a través de esta lógica de un proxy que hace un delegate call que apunta a la implementación de governance. Ahí están los addresses por si quieren después mirar. Y este proxy tenía unas ciertas particularidades con respecto al contrato de governance que ahora vamos a contar un poquito mejor, ¿sí? Entonces, para meternos a explorar qué es la vulnerabilidad, qué fue lo que sucedió, entonces empecemos a explorar por el proxy. ¿Bien? Si arrancamos a ver el código de este proxy, lo primero que vamos a ver es esto.
¿sí? Vamos a ver que es un contrato que se llama AWS Admin Upgradability Proxy, que queda de un contrato Upgradability Proxy. Ese es un contrato que viene en una librería bastante conocida de Smart Contracts que se llama OpenZeppelin Contracts. Entonces viene como heredado directamente de esa librería, ¿sí? Pero lo que vemos en la primera declaración de variables es que está declarando un address, que es el proxy admin supuestamente, ¿sí? La cuenta cual va a tener como ciertos privilegios sobre ese proxy, ¿sí? Si vienen a hacer seguridad en contratos o si entienden un poco por dónde va la mano, ya eso nos debería llamar la atención porque estamos viendo una variable declarada directamente en el proxy. Y cuando hablamos de proxies y patrones de upgradability, hay algo muy común que hay que tener en cuenta son el layout, o sea, la disposición en el almacenamiento interno del contrato de las variables de estado, ¿sí? Del proxy versus las de la implementación. Cuando hay alguna cuestión que no machea en esos casos, puede haber problemas y hacia ese lado va el bug que ocurre en AWS. ¿Bien? Cuando nos metemos un poquito más en el proxy, entendemos que bien este proxy admin se setea en el constructor del contrato, ¿sí? Al parecer cuando se deploya este proxy, le pasas por parámetro la dirección del proxy admin y se setea en el estado, ¿sí? Este proxy admin luego va, por ejemplo, a tener permisos para hacer el upgrade, como les conté al principio, del proxy, ¿sí? Ahí vemos la función upgrade to, que viene una address de una implementación. Te pide que llama a esta función, sea el proxy admin, y se realiza el upgrade del proxy, ¿sí? Como esto para dar un poquito de contexto de qué estamos hablando cuando hablamos del proxy, del contrato de governance de AWS, ¿verdad? Entonces recordemos esta variable de estado que está ahí, ¿sí? Porque es bastante importante. Una cosa que podemos hacer cuando analizamos estos contratos en mainnet, cuando queremos entender cuál es la disposición de las variables de estado, es básicamente usar una tool, ¿sí? No hace falta, lo podríamos hacer a mano, sí, pero queremos ahorrar tiempo, queremos hacer las cosas más rápido, no queremos renegar, entonces usamos una tool. Hay una tool bastante linda que se llama Solidity to UML, Solidity to UML la van a encontrar, este es el GitHub. Básicamente lo que nos va a permitir hacer esta tool, entre otras cosas, entre otros diagramas que nos puede servir para analizar, una de las cosas que nos va a permitir hacer es imprimir el layout de storage, de almacenamiento, de cualquier contrato en mainnet, ¿sí? Entonces, básicamente podemos llamar a este comandito, le pasamos cuál es el address, ¿sí? Por ejemplo, acá está cuando lo usa para el storage, ¿sí? Sol2UML, storage, le pasas el address y te imprime un diagrama. Bien, entonces, si vamos a hacer eso acá, yo ya lo hice como para hacerlo un poquito más rápido, obtuve esto para el proxy, ¿sí? Fíjense que en el proxy tenemos la variable estado proxy admin está en el slot 0, ¿sí? Quiere decir que de toda la disposición que tiene este almacenamiento interno, el contrato del proxy, esto está dividido por slots, ¿sí? En el slot 0, el primero, se está guardando el address del proxy admin. ¿Bien? Si hacemos lo mismo para el contrato de governance, es decir, para la implementación a la cual está apuntando este proxy, obtenemos una cosa bastante más grande. ¿Sí? Acá no sé, hay 62 slots ocupados por lo menos. No nos interesan todos, nos interesa justamente el primero, ¿sí? Nos interesa entender que tanto el slot 0 del proxy como el slot 0 de la implementación están ocupados, ¿sí? Que es algo que no debería suceder, porque si sucede puede haber problemas, ¿sí? Lo que vemos es, de un lado en el slot 0 guardado el proxy admin, del otro lado en el contrato de governance vemos guardado dos variables. Las variables, una se llama initialized y otra se llama initializing, ¿sí? Esas vienen heredadas de un contrato que se llama initializable. Es un patrón bastante común, es un contrato que viene heredado también de la librería OpenZeppelin Contracts. Es un patrón bastante común que se utiliza cuando en contextos así de proxy upgradability, donde lo que estamos buscando hacer es tener un flag en el almacenamiento interno del contrato que nos diga si el contrato ya fue inicializado o no, ¿sí? Es decir, si fue inicializado o no, o si todavía está en proceso de inicialización. Esas dos banderas están marcadas por estas variables initialize y initializing, ¿sí? Están, por cómo funciona Solidity, como son dos variables booleanas, están juntas, se llama paqueadas, digamos, en el mismo storage slot, ¿sí? Están en el 0 ambas. Si lo queremos ir a ver al código, eso lo podemos ver rapidito en el código. Fíjense acá en la implementación, esto que tengo acá,
Este es el contrato de initializable y fíjense que acá está esta variable y esta variable, ¿sí? En el lado del proxy, acá está el proxy admin, ¿sí? Esto es de lo cual está heredando luego, bastante más abajo, a ver si lo encuentro rápido. Acá está el contrato de governance, ¿sí? Esto hereda de initializable v2, initializable v2 hereda de initializable y initializable es esta que está acá, ¿sí? Y tiene estas dos variables. Bien, entonces volvemos acá, lo vimos. Recordemos, están en el mismo storage slot, ¿sí? Esto es muy peligroso porque cuando estamos haciendo un delegate call, recordemos que todo lo que ocurre, toda la lógica que se ejecuta en la implementación, en realidad se está ejecutando en el contexto del proxy, ¿sí? Así funciona el delegate call. Entonces, cuando uno lee o escribe en la lógica del contrato de implementación sobre las variables initialized o initializing, como esto se está ejecutando en el contexto del proxy, esto en realidad se ve un poco así. En realidad la EVM no entiende de nombres de variables de estado, entiende de storage slots. Como todo apunta al cero, bueno, lee del cero, lee y escribe en el cero, ¿sí? Y esto entonces es lo que se llama el storage collision, ¿sí? Cuando tenemos variables declaradas en el proxy y en la implementación, que supuestamente son cosas distintas, que están relacionadas a lógicas de negocio distintas, pero que se leen y escriben de la misma forma, ¿sí? Se leen y escriben porque están ocupando el mismo slot 0 en este caso de almacenamiento interno del contrato. Como esto se ejecuta a través del delegate call, ocurre esta colisión. Bien, entonces esto es un poquito cómo se ve en la realidad lo que está pasando. Si vamos a mainnet y vamos al bloque un poco antes de que suceda el ataque que sucedió, lo podemos explorar, podemos usar una tool que se llama Cast, la pueden googlear, es parte del framework de Foundry. Básicamente nos permite leer el storage slot en cualquier bloque de cualquier address, ¿sí? Y le indicamos tipo cuál queremos leer. En este caso estoy leyendo el slot 0 y cuando leo el slot 0 me pasa todo este choclo de bytes. Este choclo de bytes en realidad son 20 bytes y lo que está guardado ahí es el proxy admin, ¿sí? La dirección del proxy admin, que sucede ser la dirección del contrato de governance. Va por otro lado. Bien, entonces vayámonos a ver un poquito más la implementación de esto, ¿sí? Les conté que estaban estas dos variables, initialize y initializing. La cuestión es que si estamos ejecutando lógica, ¿sí? En esta implementación, al fin y al cabo, estas dos variables, como apuntan en el slot 0, este slot 0 recordemos que está en este choclo de bytes, ¿sí? Entonces, cada vez que leamos estas dos variables, en realidad vamos a estar leyendo estos últimos dos bytes, ¿sí? Vamos a estar leyendo A, B y AC en hexa. La realidad es que A, B y AC se leen cuando uno lo castea, lo lee del storage slot 0 y lo termina casteando a un booleano. Al fin y al cabo, son distintos de 0, entonces se toman como valores verdaderos, ¿sí? Entonces, el contrato está siempre inicializando. Está siempre inicializado y está siempre inicializando. Porque estas dos variables están siempre en true. Porque el storage slot 0 del cual se leen se termina leyendo como true, ¿sí? Entonces está este modifier initializer que les marco ahí. Que una de las precondiciones que está chequeando es, ok, se está preguntando si se está inicializando o no, ¿sí? Si este initializing está en true o no. Como siempre está en true, vamos a poder continuar con la ejecución de cualquier función que esté marcada con este modifier, ¿sí? Idealmente este initializing, cuando ya está todo inicializado, este initializing me debería devolver false, la bandera initialized me debería devolver true. Entonces cualquier función que esté marcada con este initializer, yo no la podría llamar más, ¿sí? Pero como esto está sucediendo, un atacante con fines maliciosos puede aprovecharse de esto para continuar llamando a ciertas funciones que tal vez como desarrolladores no querríamos que se siguieran llamando, ¿sí? Generalmente una función muy importante que está marcada con este initializer es la función de initialize, ¿sí? Que es una función muy importante que se suele utilizar mucho, es un patrón bastante común para inicializar el estado de un proxy,
¿sí? Como no se pueden usar constructores y bla 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 por toda una cuestión de upgradability, entonces se utiliza este patrón de initialize, donde es una función que uno llama una única vez. Como está marcada con initializer, no se puede volver a llamar. Como en este caso está este bug, permite a un atacante que se pueda volver a llamar esta función. Entonces, cuando esto sucede, esta función initialize se puede llamar muchas veces, ¿sí? En particular, lo que sucede entonces es que un atacante vio esta vulnerabilidad y comenzó a llamar a esta función initialize, en este caso con estos parámetros, ¿sí? No me quiero focalizar demasiado, miremos al menos el primero y el último, donde vemos que está pasando dos addresses, ¿sí? Está pasando donde hay un parámetro que se llama registry address, pasa un address de un contrato controlado por un atacante, y en el último parámetro, que es guardian address, pasa lo mismo, ¿sí? Pasa el mismo address, que es un contrato controlado por un atacante. Luego setea algunos parámetros en el contrato de governance, ¿sí? Que le van a este atacante le van a servir para ejecutar el tipo de ataque que quiere ejecutar, ¿sí? Básicamente lo que está haciendo es modificar parámetros del contrato de governance. ¿Por qué? Porque lo puede reinicializar, ¿sí? Entonces puede mandar en ese caso lo que quiera. Estos son en una de las llamadas los parámetros que pasan. Entonces, en una primera transacción, lo que hace este atacante es interactuar primero con su contrato. Tiene un contrato malicioso deployado a través del cual va a ejecutar toda esta serie de llamadas. Y lo primero que hace es, hace la inicialización, ¿sí? Llama a esta función de initialize, esa primera llamadita que vemos ahí. Luego de hacer esa inicialización, pasando estas variables al fin y al cabo controladas por el atacante, lo que hace es intentar ejecutar una proposal en el sistema de governance, ¿sí? Una proposal que en realidad ya estaba preparada ahí. Intenta ejecutarla, ¿sí? Pero falla. Es esta que, si ven ahí al final, dice proposal ID igual a 84. Intenta ejecutar una acción desde el contrato de governance con un proposal que ya estaba guardado ahí. Supuestamente ya estaba listo para ser ejecutado. Intenta ejecutarlo. Falla. Y después envía otra proposal. Pero antes de pasar a esa otra proposal, quiero que nos detengamos un poquito acá. Quiero que nos detengamos en rápido ver en más detalle cómo es que falla esta proposal. Y para eso podemos usar una herramienta llamada Tenderly, que nos permite hacer un debugging bastante piola sobre las transacciones que ocurren en el mainnet. Si las podemos ver básicamente paso a paso. Entonces, si nos vamos a esta transacción, lo que vemos es acá chiquitito, esta llamada, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bien, ahí va. Entonces vemos esta primera llamada initialized, que es esta que les mostré acá primero, ¿sí? Después evaluate proposal outcome, que es la llamada que queremos ver. Después continúo, ¿sí? Pero focalicémonos en esta que se llama evaluate proposal outcome. Esta es la que yo les digo que falla. Y si nos vamos un poquito, vamos a ver, ven que pueden ir como pasito a pasito viendo todo lo que sucede. En un punto les va a empezar a mostrar código fuente, o sea, está buenísimo. Y nos vamos a ver esta función evaluate proposal outcome. No me quiero detener en los detalles de exactamente qué está haciendo, lo que sea. Sí les quiero mostrar que es posible llegar a ver que esta función evaluate proposal outcome, lo que está haciendo el atacante es decirle, che, evalúa si esta proposal que te paso por parámetro puede ser ejecutada o no. Y si puede ser ejecutada, ejecutala. Entonces pasa por todas estas llamadas internas y finalmente se fija si hay quórum, ¿sí? Si hay suficiente quórum en el contrato de governance para poder ejecutar este proposal. La realidad es que acá falla. ¿Por qué me doy cuenta que acá falla? Porque si nos vamos al output de esta función, dice output false, ¿sí? Entonces falla, como es igual a false, perdón, este quórum met devuelve false, como es igual a false, entonces perfecto, el outcome de esta proposal va a ser quórum not met, y finalmente la proposal dice remove from in progress proposal, básicamente como que la saca, ¿sí? Porque dice, ok, no hubo quórum para ejecutar esto, me la saco de encima, porque esto, no se puede ejecutar más, no hay quórum todavía para ejecutar, ¿sí? Entonces termina fallando. Volvamos entonces acá. Les digo, ok, entonces ahora envía una nueva proposal el atacante al contrato de governance. Se llama la función submit proposal, ¿sí? No la voy a ver tan en detalle, pero de vuelta pueden irse a la transacción en Tenderly y la ven directamente acá, submit proposal, ¿sí? Y pueden ver el paso a paso de todo lo que sucede internamente, qué llamadas se hacen, qué valores se devuelven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces envía esta nueva proposal. Esta va a ser la proposal 85, la anterior era 84, esta es la 85.
Y luego de hacer eso, el atacante inicializa otros dos contratos, ¿sí? O sea, explota la misma vulnerabilidad que había explotado acá en este contrato de governance, se va a otros dos proxies y los inicializa también. Y les manda algunos parámetros, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que el atacante está buscando hacer acá, no me voy a meter en los detalles, lo pueden investigar por su cuenta, creo que es un buen ejercicio. Lo que está intentando hacer el atacante es tomar control, al fin y al cabo, de otros contratos del sistema, ¿sí? Tomado control de esos otros contratos del sistema, aprovechándose del mismo error, es decir, de esta storage collision y de esta vulnerabilidad que se puede utilizar para reinicializar los contratos, lo que hace es delegar tokens a su propia cuenta, ¿sí? Lo que está buscando el atacante al fin y al cabo es decir, bueno, che, si esta me falló, ¿sí? Intenté ejecutar una, me falló, entonces propongo otra, me mando mucho stake a mi propia cuenta, y entonces ahí voy a tener el suficiente stake para poder ejecutar esta nueva proposal, ¿sí? Eso es lo que está buscando hacer. Entonces, bueno, se delega tokens a su propia cuenta, de vuelta se pueden ir a la transacción y se ven exactamente, básicamente acá se está delegando toda esta cantidad de tokens. Y recuerden este valor porque lo vamos a ver un poquito más adelante nuevamente. A este address, ¿no? El BDBB59, qué sé yo. Fíjense que no es casualidad que ese address al cual se está delegando es el mismo contrato controlado por el atacante que inicializó acá, ¿sí? No suceden las cosas por casualidad. La realidad es que, bueno, pasa esta transacción, termina la transacción, no se transfieren tokens. Vimos el postmortem al principio que decía se robaron más de 10 millones de tokens que estaban guardados en el contrato y qué sé yo, pero en esta primera transacción donde el atacante ya tomó control de al menos 3 contratos, submitió una proposal, se delegó stake, qué sé yo, todavía no se transfirió tokens. ¿Qué está pasando? Bueno, la realidad es que el atacante lo que hace es ir a una segunda transacción, ejecuta una segunda transacción para ejecutar la proposal que mandó. Y espera bloques, ¿sí? Espera una cierta cantidad de bloques. Probablemente, esto no lo tengo hiper claro, pero probablemente espera una cierta cantidad de bloques porque tiene un mínimo delay el contrato de governance, que una vez que se submite una proposal, bueno, hay que esperar un toque, un par de bloques para ejecutar una segunda, para ejecutarla realmente, ¿sí? Entonces el atacante, teniendo en cuenta eso, dice, bueno, mando una proposal, me delego stake, espero unos bloques, mando una segunda transacción y la ejecuto. Entonces acá vemos que ejecuta la proposal 85, de vuelta en esta evaluate proposal outcome. Dentro de esa misma ejecución es que se dispara finalmente la transferencia de tokens, porque si se van a ver cuando envía esta nueva proposal, si se van a ver el detalle, lo que está haciendo en el cuerpo de la proposal es decir, una vez que se ejecuta esta proposal, este contrato de governance tiene que enviarle tokens a este address que mandé acá, ¿sí? Eso lo pueden ver en detalle si exploran un poquito en detalle la proposal. Entonces se ejecuta la proposal 85 porque ya pasaron los bloques, porque ya tiene el stake delegado y se dispara la transferencia de tokens finalmente. De vuelta, esto podemos ir a Tenderly, lo podemos ver en detalle, podemos ver la llamada evaluate proposal outcome y podemos pasito a pasito ver estas llamadas. Fíjense que ahora cuando evalúa el input que le pasa a la función es este 85, ¿sí? Está evaluando la proposal 85 que submitió antes. Si vamos un poquito más adentro, vemos que cuando vamos a quorum met, en este caso, fíjense que en este caso quorum met dice true. Es decir, el atacante logró alcanzar el quórum necesario para que se ejecute la transacción. En este caso entonces esto continúa, ¿sí? Continúa por acá, se termina metiendo acá y se termina metiendo a execute transaction. Cuando se mete a execute transaction, fíjense que cuando se llama a esta función, fíjense el signature que se pasa, ¿sí? Se está pasando el target contract, este que se pasa acá es el token de Audius. Le dice, che, a este contrato ejecuté la función transfer, transferir a este address que está acá, no es casualidad, es el mismo address del contrato atacante, y transferirle todos estos tokens que están acá. Si lo queremos ver más en detalle, no tan críptico como así, vemos que se ejecuta finalmente entonces este transfer. Fíjense, acá está el address del atacante, este es el valor que se transfiere. Acá está la función mágica, este transfer del RC20, se hace el intercambio de los balances. Ven que pueden ir explorando todas las llamadas anidadas. Tenderly es
una magia total, es increíble tener esta tool. Es gratis, sí, la pueden tener. Perfecto, entonces vemos cómo el atacante logra hacer ese transfer de token, ¿sí? A ver, yo ahora les propongo entonces un camino alternativo. Explorando este ataque, tratando de entender qué sucedió, sobre todo tratando de entender cuál era la vulnerabilidad para entender cómo se soluciona. Uno lo que tiene que hacer es, bueno, pensar un poco cómo fue que el atacante se aprovechó de esa vulnerabilidad, entender la causa raíz de por qué esa vulnerabilidad existe e intentar proponer una solución, ¿no? Intentar decir, bueno, para que esto no suceda en el futuro, para que otros atacantes no puedan ejecutar este tipo de acciones, como investigadores tenemos que saber cómo solucionarlo, ¿no? Y a veces en el camino de encontrar esa solución, en el camino de encontrar la causa raíz y proponer una solución, a veces terminamos encontrando caminos alternativos que el atacante pudo haber tomado y por algún motivo, vaya a saber uno por qué, no tomó, ¿sí? Entonces muchas veces sucede eso, ¿no? Que hay una vulnerabilidad y el vector de ataque no es único, ¿sí? Puede haber varios como puntos por los cuales un atacante puede entrar a esa vulnerabilidad y aprovecharse de hacer cosas maliciosas. Entonces está bueno como investigadores hacer ese ejercicio. Explorémoslo un poco, intentamos entender por qué el atacante fue por este lado, pero no fue por este lado que les propongo acá. Cuando el atacante llama a la función de initialize, termina pasando como valor este parámetro ahí abajo que dice Guardian Address. Y Guardian suele tener como un significado bastante importante en los contratos, ¿no? Quiere decir que a veces es como un rol que tiene ciertos privilegios, que puede ejecutar cosas que otras cuentas no pueden. Entonces cuando inicializa el contrato, el atacante ya era el Guardian del Governance Contract. Entonces la pregunta es, ok, ¿y qué podría hacer un Guardian? Bueno, había un camino alternativo y era llamar a la función de Guardian Execute Transaction. Esta función es una función con privilegios que le permite al Guardian del contrato de Governance esencialmente ejecutar cualquier cosa desde el contrato de Governance, ¿sí? Muchas veces se suelen poner este tipo de funciones un poco para que haya ciertas cuentas con privilegios que puedan ejecutar más rápido y puedan hacer un bypass del governance, por si hay, por ejemplo, un hack o lo que sea, que hay que ejecutar una acción muy rápido, ¿sí? Entonces, está esta función, el atacante ya era el Guardian del Governance Contract y tal vez podría haber ido por este lado, ¿no? No tengo idea porque no fue por este lado y eligió ir por el otro lado. Pero bueno, es interesante entender que a veces hay caminos alternativos. En el fondo de esta función, si la van a explorar, van a encontrar que, bueno, se puede ejecutar básicamente cualquier transacción, ¿sí? Me voy rápido al código. Esta es la función que les digo que el atacante también podría haber llamado siendo Guardian del contrato, ¿sí? Fíjense que requiere que el caller sea el Guardian Address. Se le hace una query a un registry, que es básicamente un registro externo que en este caso servía para solo limitar el tipo de funciones que se podían llamar desde como cuenta de Guardian. Solo se podían llamar a ciertas, pero no un cierto tipo de funciones, un cierto tipo de contratos y ciertas addresses. Entonces es tipo para que solo se puedan llamar addresses legítimas a través de este Guardian Execute Transaction. Bueno, se le consulta al registry si este key que viene por parámetro corresponde a un address legítimo. Entonces si corresponde a un address legítimo, perfecto, se termina ejecutando la transacción. Nos podemos ir un poquito más adentro a Execute Transaction y esencialmente se termina disparando un call a cualquier target control address con cualquier call data, con cualquier value que haya venido acá. Bien, entonces volviendo a este camino alternativo, yo lo que exploré un poquito fue ese camino e intenté como generar un test para ver si realmente era factible o no, sobre todo para intentar entender un poco por qué no se tomó ese camino y se tomó el camino que tomó el atacante finalmente. No llegué a una respuesta clara, pero bueno, siempre es un buen ejercicio hacer tests en tu ambiente local, como en tu pequeño laboratorio local, solo para ir entendiendo pasito a pasito cómo se suceden estas vulnerabilidades y bueno, también cómo hacer un ejercicio mental para mejorar cada vez más como investigadores, ¿cierto? Entonces, si nos vamos acá, lo van a encontrar acá, esto está público, lo pueden ver, no van a ver entonces como un caso real de lo que terminó sucediendo en Mainnet, van a ver como este pequeño camino alternativo por fines educacionales, solo para el ejercicio mental de decir, bueno,
no sé cómo el atacante podría haber hecho esto tal vez de otra forma, ¿no? Como para entender un poco. Entonces, solo como prueba de concepto, se pueden ir al código y pueden ver como un contrato que está haciendo un test sobre este escenario. Y se pueden fijar acá cómo se inicializa entonces el proxy. Bien, entonces siguiendo un poco lo que había hecho el atacante en su accionar, digamos. Ven acá que estoy pasando el address de este mismo contrato y el guardian address también se va a hacer este mismo contrato de prueba. Hay algunos chequeos, ¿viste? Como para ir viendo que la cosa vaya funcionando bien, el paso a paso, un poco de login y finalmente como esta llamada a la función que les acabo de mostrar de guardian execute transaction, pasando el signature, ¿no? Y algunos otros parámetros interesantes que sirven para que este test realmente funcione, ¿no? en el ambiente local de prueba. Además está esta función que había que incluir, porque como recuerdan les conté que cuando se ejecuta esta guardian execute transaction, el contrato de governance termina llamando a un registry, ¿no? Entonces lo que queremos es que nos llame, que llame a este contrato, llama a esta función de getContract y cuando se le devuelve, que devuelva finalmente el address del audius token para que cuando se ejecute esta guardian execute transaction, finalmente el target address sea el audius token y se ejecute ese transfer sobre ese target. De vuelta, esto está público, lo pueden revisar en sus ambientes locales de prueba. Creo que es un ejercicio interesante para hacer. Entonces vayámonos ahora a cómo se solucionaba esto. Al menos un patch inicial que se aplicó para evitar que se siga esparciendo un poco el ataque, ¿no? Como para contener el ataque que se estaba ejecutando. Entonces, para ir al patch, por suerte está Samsung generalmente ayudando un montón también en la comunidad. Y junto con el equipo de Audius lograron contener el ataque a través de un patch que lo pueden encontrar también en este repositorio. ¿Sí? Esto es lo que publicó, no lo hice yo, salió del link este que les pongo acá. ¿Bien? Pueden ver el código que se hizo. Fundamentalmente la lógica es esta, en este contract se llama Save the Funds. Lo que hace es ejecutarse, esto es interesante, como se ejecuta todo en el mismo constructor, ¿sí? Y al final van a ver que se autodestruye acá. Bien, esto es básicamente lo que está haciendo. La lógica es deployo este contrato, se ejecuta toda la lógica que contiene el ataque y autodestruye este contrato. Bien, todo en una única transacción. Entonces lo primero que sucede es se deploya algo que se llama este blocking contract. Entonces si lo vamos a ver al blocking contract, tiene varias cositas interesantes. Pero primero lo que vamos a ver es esto. ¿Sí? Pensemos un poquito en la causa raíz de todo este problema, para entender esto. La causa raíz era, tenemos este storage collision y tenemos la variable proxy owner y tenemos la variable initialized e initializing. Todo en el estado del proxy está todo junto, como que se mezcló todo, colisionó todo y está todo mal. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para resolver el problema es, si esto está todo así, tenemos que separarlo. ¿Sí? Tenemos que poner por un lado el address del proxy owner y por otro lado el initialize y el initializing. ¿Sí? Eso es un poco lo que hay que lograr. Si queremos lograr eso, en este caso lo que hacen los desarrolladores es dicen, deployemos este contrato donde estas variables ya están separadas. Fíjense que claramente está tipo el proxy owner, hay un gap, es decir, en este caso este es slot 0, porque esto no ocupa un slot porque es immutable, no me voy a meter en ese detalle. Slot 0, slot 1, slot 2. ¿Sí? Entonces lo separo con una variable que ocupe todo el storage slot, en este caso este guión 256, no sirve para nada, es solo como un separador. Deployo este contrato entonces, bien, y lo que hago es, perdón, no es lo que hago yo, lo que hicieron los desarrolladores, no voy a dar crédito por algo que nunca hice, es primero inicializan el contrato de governance, es decir, acá básicamente están aprovechando la misma vulnerabilidad para reinicializar y tomar control del contrato de governance, ¿sí? Fíjense que como Guardian pasan al address de este contrato, si el contrato Save the Funds ahora se convierte en el Guardian, y como se convierte en el Guardian, hace lo que yo les conté que se podía hacer. Puede ejecutar la función Guardian Execute Transaction.
cuando ejecutan esa función, lo que hacen es básicamente setean el proxy admin. ¿Sí? Perfecto. Luego, una vez seteado el proxy admin, ejecutan otra transacción y actualizan. Actualizan el contrato. ¿Bien? Y la nueva implementación es el address del blocker. ¿Sí? Entonces están cambiando la implementación a que ahora todo apunte acá. ¿Sí? Cuando eso sucede, lo que hacen es llamar, fíjense que ahora puedes agarrar el address del proxy, ya está apuntando a una nueva implementación y va a tener esta función que se llama fixStorage, porque esta función está en el contrato blocking contract, que es esta que está acá. Cuando llaman a fixStorage, dicen, che, esto va a tener un nuevo owner. ¿Ok? Veamos qué le pasa. Le pasa este new owner. ¿Sí? Que se lo pasaron acá tipo por constructor en el momento de hacer este fix. Lo que hace es setear este new owner, el proxy owner nuevo que va a haber, lo va a setear acá y va a decir, ok, initialized a partir de ahora va a ser true y initializing a partir de ahora va a ser false. Y ahora no se va a dar el storage collision porque justamente ya está todo separado. Ya está el proxy owner por un lado, el initializing. Entonces está dejando todo en el storage como debería haber estado al principio, ¿sí? Está seteando el owner acá, por un lado, eso no va a colisionar con este otro lado que es el initialized y el initialized. ¿Sí? Entonces, initialized va a ser true, initializing va a ser false, como debería haber sido. Y después meten un require como para decir, bueno, asegurémonos que efectivamente la cosa está funcionando bien. Que este nuevo owner es esencialmente el Avius proxy admin. ¿Bien? Y a partir de ahí, una vez que ya está patcheado lo que tienen que ir a hacer es arreglar los otros. Porque vieron que vimos en la primera transacción del atacante que se inicializaban varios contratos, no solo el contrato de governance. ¿Sí? El bug básicamente estaba como diseminado por varios contratos del sistema. Entonces, lo que tienen que hacer es arreglarlos a todos. Perfecto, entonces se van uno por uno al token, al contrato de staking, delegate manager, claims manager, bla bla, bla bla, bla bla, y los arreglan a todos. Con esta función fixProxy, que lo que hacen es ejecutar la función de upgrade2 al blocking contract y le arreglan el storage para cada uno de ellos. Y eso es un poco el fix. Por lo que fui leyendo en el postmortem, esto fue un patch para contener el problema. ¿Sí? No es la solución final. Lo que termina haciendo después, eso está en el postmortem y pueden seguir un poco más cómo continúa la cosa. Básicamente siguieron haciendo nuevos deployments para terminar de arreglar todo y poner todo bonito para que la cosa pueda volver a funcionar. Hoy en día exactamente no sé en qué estado está. Pero bueno, quería mostrarles un poco hasta acá, ¿no? Cómo se terminó resolviendo o poniendo un poco de orden, al menos para eliminar la causa raíz del problema, ¿no? Como contenemos el ataque y después podemos seguir hablando del resto, pero primero hay que contener el ataque que está sucediendo. Creo que eso es todo. Hasta ahí llegamos con el análisis. Creo que fue bastante interesante. Ya vimos desde el principio un poquito de la intro a proxy, cómo se termina dando, cómo llegamos un poco a la causa raíz del problema, viendo como la herencia de los contratos. Vimos la tool para ver los storage slots, que es interesante. Vimos después las transacciones, fuimos a Tenderly y vimos el paso a paso, vimos el fix. Me parece que como que damos todo un pantallazo interesante de todo lo que sucedió alrededor de esta vulnerabilidad. Y bueno, ojalá que en otros videos podamos ir viendo otras, podamos seguir aprendiendo para seguir siendo cada vez un poquito mejores investigadores de seguridad y ayudando cada vez más al ecosistema para que sea un poco más seguro, ¿no? Está bueno aprender de los ataques que suceden para como incorporar ese conocimiento y saber cómo se solucionan estas cosas, por si estamos revisando código, no caer en estos mismos problemas. Y si vemos en mainnet que hay un problema, bueno, tal vez o ir a dar una mano o hacer un reporte de un bug, hacer como un responsible disclosure de ese bug con los detalles para que se arregle lo suficientemente rápido, no sé, como estar ahí para seguir ayudando. Así que eso es todo, nos vemos en la próxima.